Y vamos a hablar de la tijera tan temida, ¿no? Donde hay que hacer el ajuste, las exigencias del Fondo Monetario Internacional, un ajuste que ya ayer hasta Carlos Melconian decían, ni el propio fondo cree que se llegue a cumplir con las metas que ellos mismos fijaron y que acordaron con la República Argentina. Lo cierto es que hay que ajustar el 1.3 del PBI. ¿Qué significa esto en número? 300.000 millones de pesos. ¿Qué se dijo? Mitad nación, mitad provincia. Primer acuerdo, primer desacuerdo. Después se arregló en 200.000 millones nación, 100.000 millones provincia, y acá es como que se plantó bandera. Este es el ajuste que le toca a cada uno. ¿Qué pasó con las provincias? ¿Sí? Este tercio, digamos, que las provincias tienen que ajustar de 100.000 millones, ¿en dónde se va a hacer? Acá hablamos de la tijera tan temida. Ayer hubo una serie de secuencias de reuniones que se produjeron en Buenos Aires, que empezaron antes de ayer también, y que tienen que ver con, por un lado, las 19 provincias opositoras, les podemos llamar, que no son del signo de Cambiemos, se reunieron en la Casa de Salta, en la provincia de Buenos Aires, tratando de esclarecer algún tipo de estrategia común y cómo ir a negociar con Nación en forma mancomunada. Nación empieza a tratar de dividir a estas provincias, ¿sí? Empieza a acercar a algunas de ellas. Podemos decir que en este marco hay provincias de un PJ amigable, ¿le parece esta versión? ¿Quiénes son ellos? Y está Salta, y está Tucumán, y está Córdoba. Bueno, en este marco también Nación empieza políticamente a ejercer algún tipo de acción para ver cómo llegar a un acuerdo de esta naturaleza. Y están las 5 provincias de Cambiemos, que no se reunieron en la Casa de Salta, lo hicieron en el propio Ministerio de Hacienda, se reunieron con Nicolás Dujovne, se reunieron con Frigerio. La realidad es que no hay un acuerdo del 100%. Es más, cuando uno dice de un acuerdo, es de bajar un poco la cabeza en dónde vas a aplicar la tijera, pero la realidad es que nadie, cuando tiene que ceder, firma acuerdos tan alegremente de esta naturaleza. Puede ser que esto se haga directamente a través de DNU. ¿Dónde está? 45.000 millones tienen que ver con el transporte, tienen que ver con los subsidios del transporte. Acá parece ser la cifra que para algunas provincias da la sensación de ser las menos gravosas. ¿Por qué? Porque más del 50% de este subsidio se lo lleva provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dos que fueron privilegiados permanentemente, porque pagaban el subte o el colectivo. El colectivo muchas veces a menos de la mitad de lo que lo pagamos nosotros acá en la provincia de Jujuy, por ejemplo. El subte subsidiado hasta hace cuándo, hasta hace nada. 7 pesos con 50 era una medida judicial, era la semana pasada, ahora se fue a 12 pesos con 50. La realidad es que gran parte del peso de esta baja de 45.000 millones de pesos se lo va a llevar la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ahora, en Jujuy esto es, para no tenerlo en cuenta, para nada. Para nada. En la poca cantidad que nos puede tocar nosotros de esta mitad, lo que nos puede tocar en subsidio de transporte, es una cifra muy importante y va a redundar en una discusión que no tiene muchos parámetros para dónde se puede ir. Va a tener que trasladarse a tarifa porque ni nación, ni municipio, ni provincia, perdón, ni municipio están en condiciones de subsidiar esto. Así que la primera etapa ya viene con una complicación morigerada por el impacto que tiene en Buenos Aires y en la ciudad autónoma. El otro tema es el fondo de la soja, que está discutible. La realidad es que para las 5 provincias de Cambiemos pueden decir, hacer alguna declaración, decir algo para la tribuna, como quien dice. La realidad es que las 5 van a tener que aceptar esto. ¿Qué pasa con el resto? Y acá da la sensación que cuando hablábamos de las provincias amigables, digamos, es que como en algunas ya hubo algún principio de acuerdo. Juan Manuel Urtubey decía, y bueno, será el ajuste que tenemos que hacer. Es como que hay un cierto dejo de resignación en algunas de ellas. Acá hay entre 26 y 30.000 millones de pesos. Varía un poco el valor, digamos, de acuerdo a cómo se toma. ¿Qué es el fondo de la soja? Es el fondo que se proveyó del 30% las exportaciones de grano de soja y el 27% las exportaciones de harina y aceite de soja. Este monto, este fondo solidario, es lo que se transfiere a la provincia, que la mayoría de las provincias también hacen lo mismo. 70 se queda a la provincia, 30 va al resto de los a los municipios, ¿sí? Salvo algunas provincias como Salta que lo hace 50 y 50, pero lo distribuye de la misma manera. Hoy conocíamos, por ejemplo, la Intendencia de la Ciudad del Carmen, que interpuso una medida judicial para buscar un amparo de esto, suspender, ¿no es cierto?, el envío de estos fondos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, plantea la inconstitucionalidad de la medida que se tomó. Esto también se va a replicar el lunes en Buenos Aires, en la Justicia Federal, donde un conjunto de municipios que estuvieron reunidos antes de ayer y participó Andrés Mendieta de esta reunión, van a hacer también una presentación judicial. ¿Podrá tener asidero o no?
no se sabe. Si uno analiza, la Constitución dice que los fondos de las exportaciones pertenecen a la Nación de acuerdo al mandato constitucional. Lo que hizo la Nación es ceder un 30% al conjunto de las provincias en aquel momento. Pero esto que se cedió por decreto ya está refrendado en las leyes de presupuesto. Bueno, una discusión que tiene un tinte absolutamente jurídico y hay que ver para dónde sale. Se habló del Fondo de Incentivo Docente porque, bueno, faltan sacar otros 25, 26 o 27 mil millones de pesos más. ¿De dónde salen? Se hablaba del Fondo de Incentivo Docente, ya quedó claro que el Fondo de Incentivo Docente no se toca. Pero no se toca y la realidad es que se toca. A ver, ¿cómo explicamos esto? La realidad es que desde el año pasado quedó sin actualizarse. En un país que tiene una inflación del 27, 28, 30%, en 2 años se ha licuado completamente. Entonces, hoy ya es una cifra mucho menor por la inflación. El año que viene va a ser impactantemente menor. En el fondo hay una especie de trampita. No te lo toco, pero me lo estás tocando, porque al no actualizarlo no alcanza para nada. El otro tema, dentro del marco que no hay acuerdo, se había planteado el tema del IVA. El 5% del IVA que iba a parar a la ANSES. A la ANSES se le aumentaba el IVA del 11 al 16. La realidad es que esto se dijo que no, acá eran aproximadamente 40.000 millones de pesos. En este marco está la discusión, no hay ningún tipo de definición. 15 de septiembre la fecha tope, porque hay que presentar el presupuesto 2019. Se trabaja contra reloj.